Muchas gracias, señora presidenta. Hoy finalmente vamos a dar cumplimiento a un objetivo político que nos planteamos desde el mismo momento que se aprobó esta ley llamada Ley de Medios, identificada como Ley 19.307. Nosotros no votamos ningún artículo de esta ley y no lo hicimos porque desde el primer artículo, el artículo 1 que establece el objeto de la ley, hay claramente ese artículo que establece el objeto de la ley es claramente una disposición inconstitucional. Es una disposición inconstitucional porque actividades que están en un régimen de competencia, como son los servicios de comunicación audiovisual, que están claramente en competencia con el streaming, que están claramente en competencia con Internet, con todas las redes y servicios de telecomunicaciones que se transporten, difundan o den acceso a un servicio de comunicación audiovisual. Este artículo, que establece el objeto de la ley, dice justamente que va a regular exclusivamente la prestación de servicios de radio, televisión y otros servicios de comunicación audiovisual. Pero después aclara, no son objeto de regulación en la presente ley A, los servicios de comunicación que utiliza como plataforma la red de protocolo Internet, B, las redes y servicios de telecomunicaciones que transporten, difundan o den acceso a un servicio de comunicación audiovisual, así como los recursos asociados a esos servicios y los equipos técnicos necesarios para la recepción de datos que estarán sujetos a lo dispuesto en la normativa sobre telecomunicaciones, y C, los servicios de telecomunicaciones y de comercio electrónico a los que se accede a través de servicios de comunicación audiovisual. Para actividades comerciales que están en competencia, el principio que debe regular es el principio de igualdad ante la ley. Y además, este artículo, además de ser violatorio de ese principio, es violatorio del artículo 36 de la Constitución de la República, que dice que toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes. Y esta ley no es una ley de interés general. Por tanto, es desde el artículo primero, cuando se fija el objeto de la ley, una ley inconstitucional. Y por supuesto, hay otros artículos a lo largo de esta ley que han sido declarados inconstitucionales por la Suprema Corte la Suprema Corte de Justicia. Entre ellos, un artículo que establecía la distribución leonina del acceso a la publicidad, en una clara violación de los principios de la garantía electoral, artículo que fue impugnado como inconstitucional por el Partido Independiente y que la Suprema Corte de Justicia nos dio la razón declarándolo como tal. Es verdad, diputado, bastante movimiento, por favor. Aparte, si ya se van sentando, Iván Posada es el último que está anotado para intervenir, estaría bueno para todos. Muchas gracias, diputado Pasqui. Adelante, diputado. En esta ley, señora presidenta, se ha hablado mucho del artículo 72 de este proyecto que tenemos a consideración y en el cual nos tenemos que expresar en bloque. Claramente el artículo 72 es un artículo inconstitucional, un artículo
lo que está establecido en materia de libertad de expresión en el artículo 29 de la Constitución de la República, no hay que agregarle absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. Y este artículo 72 claramente intenta regular el ejercicio de la libertad de prensa, de la libertad de opinión, y por tanto es un artículo inconstitucional. También era inconstitucional, o también es inconstitucional, por ejemplo, y miren qué casualidad, porque tiene un parentesco con este artículo 72, el artículo 7, literal B. El artículo 7, en su acápite, dice: principios y fines de la prestación de servicios de comunicación audiovisual. De conformidad con el interés público de estos servicios, deberán propender al cumplimiento de los siguientes principios y finalidades. Y el B dice: garantía del derecho de las personas a acceder a una pluralidad de informaciones y opiniones. Esto claramente es una limitación de la libertad de prensa. En la misma línea del artículo 72 que se ha criticado acá, porque en realidad le imponía o le impone a los canales, y uno quisiera saber quién iba a controlar que se cumpliera esta garantía del derecho a las personas a acceder a una pluralidad de información. Me parece, señora presidenta, que hay que hacer una revisión introspectiva, porque esta ley vigente, la ley 19.307, es una ley que ha afectado la libertad de prensa establecida en el artículo 29 de la Constitución de la República. Así lo dijimos cuando dimos la discusión de esto, y seguimos creyendo lo mismo. Estas mismas palabras dijimos entonces, y nos comprometimos a derogar esta ley, que por cierto hoy se va a dar cumplimiento. Respecto al artículo 72, señora presidenta, tenemos la total y absoluta convicción que en función de los principios republicanos democráticos, que son, por cierto, parte de las convicciones que tiene el presidente de la República y los integrantes del Poder Ejecutivo, no tenemos ninguna duda que este artículo 72 va a ser objeto del veto por parte del Poder Ejecutivo, ya sea el presidente de la República actuando en acuerdo con los ministros de Educación y Cultura y de Industria, Minería y Energía, o en su defecto en un régimen en Consejo de Ministros. Por tanto, este tan criticado artículo 72, crítica que compartimos, no va a formar parte de las disposiciones legales de nuestro cuerpo normativo en la materia. Muchas gracias. Gracias, diputado Iván Posada. Por una aclaración, el diputado Mazarovich. Gracias, presidente.